Bienvenidos a otro episodio de La Silla Franca. Hoy se enfrenta a las preguntas de La Silla Franca otro candidato presidencial, en este caso, Benjamín Rauseu, el Conde. Este episodio es presentado por OV Medical. Somos los de la cajita azul. Hotel Playa Grande Caribe, historia y trayectoria en La Guaira. El Templo Escape Room. La Cacher del Este. Ya comienza este episodio de La Silla Franca y yo estoy feliz de compartir con ustedes en este proceso de reinversión, porque realmente estamos cambiando un poco el espectro, estamos cambiando un poco la dinámica. Me hace muy feliz poder reencontrarme con la audiencia a través de las redes sociales y las plataformas digitales. Esto es un formato que debo confesar que me está costando muchísimo. Y me está costando muchísimo porque el que viene acostumbrado a los medios tradicionales y tiene que migrar a estos formatos y además hacer contenido para redes sociales y hacer contenido para YouTube, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, a la nueva fórmula. Yo no estudié para hacer redes sociales o plataformas digitales, pero aquí estamos haciendo periodismo de estos espacios, porque yo no estoy abandonando el formato periodístico, el formato de entrevista, y eso es algo que me llena de orgullo, porque yo también estoy un poquito innovando lo que es las redes sociales y las plataformas digitales. Eso me hace muy feliz porque estoy viendo que a ustedes les está agradando. Quiero agradecerles a todos la sintonía, la cobertura, la audiencia que han tenido, los comentarios que han hecho en el canal de YouTube, en las redes sociales, en los resúmenes. Me hace de verdad muy feliz poder seguir con este proyecto. Tenemos con nosotros a Benjamín Rauseu, el Conde. Bienvenido. Gracias a ti por invitarme, a toda tu audiencia. Y bueno, muy contento de estar aquí y poder a través de tu canal llevarle a la gente una visión distinta de la Venezuela posible. Bueno, y agradecido también por recibirnos en tu oficina, en tu despacho, y por sentarte en la silla franca, que se ha convertido en el único espacio en donde la gente dice, bueno, pero es que estás ametrallando a la gente a preguntas. Pero yo lo que creo es que hay que hacer preguntas. En una Venezuela como la que tenemos, la gente tiene muchas dudas en su casa. Y entonces con los medios tradicionales como están hoy y sin la oportunidad, porque esa es una realidad, no sé si opinas distinto. Si opinas distinto es bueno que me lo digas. Es una realidad la que vivimos en donde estas preguntas no se están haciendo en los medios tradicionales, porque pareciera, muchas veces ni siquiera es el sistema, ni siquiera es el gobierno, muchas veces es autocensura, que eso es peor. Sí. Pero ocurre. Entonces, ¿por qué no hacer preguntas en un país como el que tenemos, donde lo que más hay es preguntas? Ahora hay que buscar las respuestas y ojalá sean francas todas tus respuestas. Yo espero también, pero además de eso, creo que la gente tiene muchas dudas y mucha incertidumbre. Y a lo mejor muchas cosas que tú me vas a preguntar es lo que ellos dijeran, yo me hubiera gustado preguntarle eso, o eso es lo que quiero. Y la autocensura le está haciendo mucho daño al país, porque la gente necesita estar informada. Siempre he pensado que la libertad de expresión en un país es como el equilibrio. Los gobernantes no deben tenerle miedo a los medios de comunicación, siempre y cuando los medios de comunicación tengan la responsabilidad de informar, no parcializar la opinión, sino que tú tienes que informar a la gente y la gente tome sus decisiones. Eso es lo que yo siento de la libre prensa. ¿Cómo está Benjamín Rauseu con el chavismo? El chavismo me ve con mucha simpatía, porque aquí hay que aclarar una cosa. Aquí el gobierno se dividió hace mucho tiempo entre chavismo y madurismo. El madurismo es como la nueva corriente clase emergente económica, y el chavismo siente, a lo mejor me equivoco, pero gran parte de lo que uno siente en los barrios, cada contacto que yo tengo en los barrios que visito, hay mucha gente chavista que me dice, quiero votar por ti, porque me siento abandonado. Y a lo mejor en cierta forma ellos se montaron en un proyecto que fue el de Hugo Chávez y se siente que no lo están tomando en cuenta. Yo no estoy aquí para juzgar si Chávez hizo bien o hizo mal, que la historia lo juzgue. Lo que yo estoy diciéndole a los venezolanos, a los chavistas, a los independientes, que los venezolanos somos todos, independientemente de cómo pensamos. Cuando tú vas a un barrio, sufre lo mismo el chavista, el independiente, el adeco y el copellano. El barrio que yo conozco, donde me crié y que se reproduce en toda Venezuela, cuando le pasa algo a alguien de la cuadra, le pasa al barrio. El hijo de una madre de un barrio sabe que tiene las madres del barrio, que son sus madres también. Y el venezolano es así. Y esa es la Venezuela que yo quiero que se reencuentre. Esa Venezuela donde yo me crié, donde iba
había valores, principios, cooperación. Es Eso decir, Benjamín Rauseo le resta votos más al chavismo que a la oposición. efectivamente, Benjamín Rauseo se ha convertido, no porque yo me parezca a Chávez, sino que se siente identificado por mi discurso, que va de una manera franca, haciendo el honor a tu programa, hablándole a la gente claramente, sin mentira, sin cosas que no se puedan cumplir, porque fíjate tú, una de las cosas que yo veo como interesante y buena a mi favor de mi candidatura es que yo no estoy prometiendo, porque yo no vengo de la arena política, no estoy informado políticamente, porque no he vivido de la política nunca, no he pertenecido a ninguno de los dos bloques que están en pugna. Entonces yo no voy a prometer, yo voy primero a escuchar a la gente y luego voy con un proyecto creíble y yo me comprometo. Porque la diferencia entre un político y una persona que viene de la empresa privada, es de que tengo ya 35 años como empresario, porque yo convertí el humor en fuente de trabajo. A través del humor creamos empresas. Es que los gerentes sabemos lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Y eso me ha permitido una gran experiencia en formar equipos. Yo siempre busco los mejores. Ahora ya hablamos de la gente, de los votos, del chavismo quizá desilusionado, que puede votar por Benjamín Rauseo, que dice, bueno, simpatiza conmigo, pero Benjamín simpatiza con el chavismo de alguna manera. Con el chavismo como movimiento no. El único ismo que yo uso es el productivismo. No creo en socialismo, en comunismo, en chavismo, en madurismo. Yo creo en productivismo, porque solamente una sociedad que produzca lo que consume, que produzca bienes y servicios, puede generar una sana competencia y la libre empresa. Ese es el único ismo. Ahora, siento simpatía por esa gente que creyó en Chávez y se siente ahora desilusionada. Para ellos va mi mensaje, y no solamente para ellos, para todos los venezolanos, no solamente el chavismo. Aquí yo no tengo problema en recibir en nuestro proyecto, que es para todos. Este es un solo barco. ¿Y eso es suficiente para ser presidente? ¿Cómo están los números? No es suficiente, quizás depende de dónde los miren. Actualmente yo tengo un tercer lugar muy sólido y subiendo, gracias a Dios, porque eso se siente. Nosotros no nos caemos a mentiras. Nosotros estamos subiendo, somos los últimos que se incorporó formalmente a la campaña. Nos lanzamos el 9 de mayo desde un barrio muy popular, el sector Las Casitas en La Vega, parroquia que me une sentimentalmente porque he compartido mucho con ellos. Siendo muy joven vivía en el barrio El Carmen y conozco los barrios desde adentro. Y creo firmemente que no es suficiente, pero es el primer paso para decirle a Venezuela que hay una tercera opción creíble y viable, además. Y yo creo que en un mes y pico que falta de campaña, yo creo que es suficiente para nosotros mostrarle a la gente lo que tenemos en la mano. ¿Qué fue lo que le dijiste a Edmundo González desde La Vega? Había un provocador ahí, que siempre lo hay, y me dice, me dijo, vota por el mundo, vota por el mundo. Y entonces yo le dije que lo invitaba a que conociera La Vega. No dijiste que si él venía a La Vega tú renunciabas a la candidatura. Bueno, cuando yo dije que La Vega, dije la Venezuela profunda, que tienen que visitar. Yo le digo a todos los candidatos que conozcan, que vayan por todo el país. Cuando el señor Edmundo quiera ir a La Vega, allá lo espero, me avise con tiempo para esperarlo allá y que me explique cuál es su proyecto, porque yo hasta ahora no conozco ni el proyecto que tiene Maduro ni el proyecto que tiene Edmundo. ¿Y no vas a renunciar si Edmundo va a La Vega? No, ahí no, falta mucho para cruzar ese río y yo tomé la decisión. Si yo soy un camino independiente y estoy no atacando, sino criticando los dos modelos, o sea, es muy difícil que mi proyecto independiente cale en ellos. ¿Cómo queda tu palabra entonces? Bueno, primero está el país. El país está primero y en un momento determinado que le dije eso, lo invito, sigue la invitación abierta
pero yo definitivamente yo he tomado la decisión que mi candidatura es totalmente independiente, no se debe a ningún compromiso con ningún cogollo. El único cogollo que hay aquí es del sombrero del Conde del Guácharo, personaje que me acompañó hasta el año pasado cuando colgué los hábitos del Conde para asumir esta responsabilidad como candidato presidencial. ¿Cómo se define ideológicamente Benjamín Rauseo? Yo soy pro libre empresa. Yo creo en la libre empresa con sentido social. Eso no es ni centro, ni extremo, ni nada. Creo que las ideologías en este momento no calzan para el momento histórico que está pasando Venezuela. Aquí hay que apartar las ideologías, tomar lo mejor de cada uno, pero construir algo nuevo. Porque la gente lo que quiere es solucionar, hasta que se atiende el problema económico y que la cartera le rinda. Queremos construir un país donde el egreso sea menor que el ingreso para producir el ahorro. ¿Cuántos maletines han tocado la puerta de Benjamín Rauseo? Maletines, susurros y todo, pero este proyecto no tiene precio, porque el hambre y la miseria y el abandono que están pasando los venezolanos no se compra ni se vende. Esto es un sentimiento. Y yo se lo digo a usted y a toda la audiencia. Yo estoy aquí por convicción. Yo salí de mi zona de confort como empresario el año pasado. Salí de mi zona de confort como comediante el año pasado para encarar esto. Y yo estoy firmemente convencido que esto no es cuestión de dinero. Es cuestión de sentimiento. Por eso que yo he pasado tanto tiempo en los barrios escuchando a esa gente. Y después que ellos han cifrado su esperanza en mí, yo no le puedo salir con una canallada como esa de vender sus sentimientos por dinero. ¿No fue una picada de alacrán lo que le pasó a Benjamín cuando se retiró de la primaria? En absoluto. Al contrario, fue una decisión que en la vida hay que tomar decisiones y correr con las consecuencias de tus actos. Yo todo lo que hago mido las consecuencias, pero tienes que tomar decisión. Cuando tú vives en un país donde nadie es culpable de nada, donde nadie tiene la culpa de nada, surgen estos movimientos donde yo digo, soy responsable por esto. Simplemente quiero aclarar que yo apoyé al inicio de las primarias con todo mi corazón, lo puede decir el doctor Casal, fue uno de los primeros que salió a defenderlo. Pero cuando me dijeron que no iban con el CNE, ya ahí hubo un freno. Luego, la siguiente pregunta, les dije, ¿qué pasa si la persona que gana la primaria? Porque en una competencia, en una elección, tú puedes ganar o perder. Mi pregunta a la directiva fue, ¿qué pasa si el que está si el que gana la primaria es inhabilitado? ¿Toma su lugar el segundo? Y me dijeron que no, que ya esa era una decisión de los partidos. Y como yo no soy un hombre de partido, mi proyecto es independiente, tomé la decisión responsablemente de salirme de la primaria, con 35% en las encuestas. ¿Quiero que vuelva toda esa gente? Sí. ¿Puede que vuelva? Puede que sí. Pero lo importante es tomar decisión y yo me hago responsable de mi decisión y al final mi lema es, en la meta nos vemos. Fuera de la primaria, el que esté fuera de la primaria es chavista. Fueron las palabras en algún momento de Benjamín Rauseo. No eres chavista y estás fuera de las primarias. Siempre y cuando se cumplieran las condiciones por las cuales fueron establecidas, que era la participación del CNE, como cuando se hizo la primaria con Capriles. Pero si te cambian las reglas en el camino para beneficiar a unos grupos y perjudicar a otros, así no. Eso no fue. Y si fuera chavista, estuviera con los chavistas. Yo no tengo problema. Pero yo soy totalmente independiente. Si fuera chavista, se supiera. Eres opositor. Yo soy opositor a los dos grupos que han estado 25 años enfrentándose. Y este gobierno tiene 25 años de continuidad y ahí están los resultados. La oposición tiene 25 años enfrentándose a este grupo y ahí están los resultados. Entonces, ¿por qué negarle al país una opción diferente, que piense diferente? ¿O es que acaso aquí tiene que ser o es blanco o es negro? No es justo, porque aquí hay muchos venezolanos que ya quieren cesar la lucha, pasar la página, reencontrarnos,
un país donde la gente esté preocupada qué universidad voy a escoger porque sus hijos han sido bien alimentados en la primaria, han sido bien alimentados y educados tanto en primaria como en secundaria y que tengan oportunidad de muchas universidades. Evaluemos a Benjamín Rauseo dentro de la primaria y fuera de la primaria. ¿Ganó o perdió? Dentro de la primaria, Y fuera de la primaria. bueno, al final cuando falta un mes, ¿Cómo estaban los números dentro de la primaria y cómo estaban los números después de retirarte de las primarias? dentro de la primaria yo tenía 35%, cuando salgo de esa ecuación, la otra candidata quedó sola. Ahora, mucha gente faltando un mes y unos días para la elección, el 28, porque si algo bueno tuvo Barbados fue que nos dio una fecha, una oportunidad grande para que nosotros los venezolanos resolvamos nuestros problemas sin injerencia internacional. Todo lo demás de Barbados se ha cumplido. Vamos a hacer un paréntesis. Bueno, eso es cuestión de revisar bien los puntos. Pero para mí, el punto más importante es que nos dio una fecha. Yo estoy en contra de inhabilitar a cualquier persona de sus derechos políticos. Sin embargo, nosotros estamos en esta acera, no estamos en el TCJ, no somos jueces. Es cuestión del árbitro y la gente que está. Como dicen en mi pueblo, el que está arriba no quiere que lo tumben. Hablar de las primarias a un mes y unos días de la elección, ya hay que pasar la página de eso. Pero eso influyó de manera directa en tus números. Claro, sí influyó, pero yo tomé esa decisión y ahora estoy en una carrera con mes y pico para demostrar a la gente que hay un proyecto mayor. Y la pregunta que yo te hago, ¿quién de los que estuvo en la primaria está en el tarjetón? Ninguno. La persona que estuvo más cercana de estar en el tarjetón fue la señora Corina Lloris, y eso porque ella era vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria. ¿Y está de acuerdo con que ella no sea candidata? No, es que no es cuestión de yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Eso es lo que hay. Lo que pasa Pero es que, claro, el señor Edmundo no estuvo en el pero en la primaria. Benjamín Rauseo ha defendido de manera incansable, además, que el CNE tenía que haber participado en la primaria. Sí. Pero hoy, además, dice, el árbitro es el árbitro. Y él, aunque no estoy de acuerdo, ha dicho que las cosas son como son. Ahora, yo lo que pregunto es, esa defensa acérrima del CNE dentro de la primaria y posteriormente decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con los inhabilitados, pero el árbitro es el árbitro, yo veo el tarjetón y no hay nadie de los que estaban en la primaria dentro del tarjetón, pudiera hacernos pensar que el que toma la decisión es un árbitro que está a merced de un gobierno. Pudiera hacernos pensar. Ahora, yo lo que pregunto es, ¿entonces Benjamín Rauseo defiende tanto al CNE porque confía ciegamente en el CNE, en el sistema electoral y en quienes encabezan el CNE? La cuestión es, ese es el árbitro que tenemos. Yo decidí participar democráticamente, postular mi nombre a una elección. Y yo, el elector, el candidato, no escoge el árbitro. El árbitro pone su regla y tú dices, bueno, ¿juego o no juego? Tienes esas dos opciones. Si tú te metes en el juego democrático y te dicen, este es el árbitro, es como que tú vayas a una pelea de boxeo. Yo digo, no, yo no voy a pelear porque no me gusta el referee. Es el que tenemos. Pero el deseo de cambio del venezolano es tan grande que ya está cansado de la confrontación y quiere de verdad pasar la página y reencontrarnos de nuevo. Que con el árbitro que sea, con lo que hagan, si el pueblo quiere cambio, está convencido que quiere cambio, el cambio se va a dar. Que a mí me dicen mucho, sí, pero los testigos que ahora todo el tiempo te están moviendo las piezas. Hermano, un pueblo cansado se revela, pero no se revela con guerra, se revela con el voto, que es lo más sagrado, y la única herramienta que tenemos los venezolanos es a través del voto. Por eso es que yo defiendo, ¿por qué tener un solo corredor en una carrera si puedes llevar 2, 3, 4 y que sea el pueblo el que sabiamente diga, me voy con este proyecto? Por eso digo, y al final esto se ha movido tanto que en la meta nos vemos. Candidato, usted va a llegar de tercero. Yo espero llegar de primero, pero es que eso no lo determino yo. Yo no tengo una bola mágica ni tengo el poder de Ahora, Nostradamus para ver el futuro.
Yo quiero llegar de primero. Ahora, ¿será la gente la que le dé el lugar a cada uno de los candidatos? Pero esa pregunta se da por lo siguiente. Si usted considera que los números lo hacen llegar de tercero, y está claro de eso, por ejemplo, en Venezuela no hay segunda vuelta. Y era posible, o pudiera ser posible, que los votos del tercero hagan llegar al segundo de primero. ¿Se retira? No necesariamente eso es así. Es una posibilidad. No, eso lo hacen cuando la gente quiere buscar culpables de su fracaso, le echa la culpa a los demás. En Rebelión en la Granja de Orwell, siempre todos los animales que dominaban la granja le echaban la culpa a todos los demás. Los votos que tiene Benjamín Rauseo actualmente son el compromiso con una gente que ha visto en mi proyecto la Venezuela posible. El endoso no es tan automático como lo quieren hacer ver. Una cosa es un candidato y otra cosa es un candidato. No estoy afirmando absolutamente nada. O sea, yo no tengo certeza de que el tercer lugar, los votos del tercer lugar vayan a hacer ganar al segundo en lo absoluto. Porque además, en un país como Venezuela, las estadísticas no son tan reales, tan ciertas, y mucho menos las encuestas. Porque aquí yo le pregunto a la gente, ¿usted confía en las encuestas, por ejemplo? Es una buena pregunta. Depende de la fuente. Hay encuestas que son muy fantasiosas, pero nosotros manejamos nuestros propios números para no, como te dije al principio, para no meternos mentiras nosotros mismos. En las encuestas que maneja Maduro está de primero. Maduro dice que él está de primero. No, pero en las que usted confía. No. Yo no creo, porque una cosa es lo que tú ves en los números y otra cosa la realidad que está en la calle. Yo le he dicho, si el señor Maduro hace su campaña y muestra todas las obras que ha hecho durante estos 12 años y muestra todas las obras que va a hacer o culminar para los próximos 6 años que está pidiendo, porque 12 años es una eternidad en el poder, así esté bueno el gobierno. Y si el señor El Mundo hace su campaña y le muestra a la gente qué es lo que va a hacer, cuál es su proyecto en educación, producción, porque ahora los dos están hablando, los dos extremos, primero que ellos no están haciendo campaña, se las están haciendo otros, nosotros estamos haciendo nuestra propia campaña, y cada quien que tenga la oportunidad de mostrarse al pueblo y que sea el pueblo el que decida. ¿Cuándo vamos a ver una actividad masiva de Benjamín Rauseo, que colgó los hábitos del Conde, que eran actividades masivas sin duda alguna, pero eran cuestión de trabajo? ¿Cuándo vamos a ver una actividad masiva del Conde, por ejemplo, en el marco de la campaña? ¿Abriendo la campaña quizás? Bueno, eso, cada quien tiene su estrategia. Hay quien piensa que porque meta a 2.000, 3.000 personas ya ganó. Eso no es tan así. Si recordamos en el pasado, si alguien movió gente, fue Enrique Capriles, y sin embargo, tú sabes los resultados. Lo que yo sí siento que nuestra campaña está rompiendo paradigmas, porque la campaña la hacemos prácticamente a mano, tocando a la gente en el barrio, en esa, lo que yo llamo la Venezuela profunda, que ya me la han copiado algunos candidatos, o sea que tengo razón. Pero no, esa frase le encanta a todo el mundo. Sí, los candidatos están hablando con puro significante vacío. Yo trato de no ser tan vacío, sino que un significante concreto con cosas básicas, porque no me quiero explayar, porque son muchos los problemas del país, y yo creo que hay que, una vez que nosotros lo exponemos, tiene que ser claro y creíble, porque la diferencia de nuestro proyecto y los demás es que a nosotros sí nos creen, porque ya los demás vienen diciendo lo mismo durante más de 25 años, y yo creo que el problema político de los dos bloques, tanto de la oposición como del gobierno, es que no tienen generación de relevo. O sea, busca los nuevos jóvenes del PSUV y busca los nuevos jóvenes de la oposición. No se formó. Tenemos gente que yo respeto mucho por su edad, pero ellos no tienen que estar metiéndose en un país tan joven, en un país que le pertenece a los jóvenes, porque ellos dicen que los jóvenes son el futuro. No, yo siento que los jóvenes son el presente y tenemos que hablarle en su idioma. Tenemos que, como decía Darwin, sobreviven las especies que se adaptan a los cambios. Tú te adaptaste. Después de venir de medios de comunicación masivos, te adaptaste a esto nuevo. Los políticos aquí no se adaptaron. Ellos siguen peleando y diciendo el mismo discurso de hace 25 años, y lo que siempre digo, ahí están los resultados. Si a la gente le gusta
lo que está viviendo con el señor Maduro, votará por el Maduro. Si le gusta lo que está proponiendo el señor Edmundo, que vote por eso. Pero también está esta opción. ¿Por qué vamos a dejar al país sin opción? Y eso de el endoso no es tan así, y tampoco como están prometiendo que al otro día se acabó todo. El 29 es el primer día de una nueva etapa que va a vivir Venezuela. ¿Qué pasó con Juan Barreto? El señor Juan Barreto, bueno, a nosotros cuando hago mi propuesta independiente y diferente, se sumó mucha gente a las puertas del proyecto Confederación Nacional Democrática, que así se llama mi partido, CONDE. Se abrió a escuchar a mucha gente se acercó, y el caso del señor Barreto, él se fue por diferencias conmigo en ideología, no tengo diferencias personales, creo que es un hombre muy inteligente, un profesor que ha formado a muchos periodistas, pero mi ideología chocó con la de él. Yo soy un hombre de libre mercado con sentido social, él tiene otra, y yo respeto al que se va por ideología, respeto al que se fue porque no le gustaba mi estrategia, y respeto al que se fue porque le dieron algún dinero. Entiendo eso, porque la situación económica a veces le tuerce las patas y el corazón a mucha gente. Pero Juan Barreto representa ese chavismo del que hablaste al inicio, ¿verdad? Sí. Es ese chavismo chavista, que no está con Maduro, que es al que dice Benjamín Rauseu, que le llega en mayor medida. Una cosa son los dirigentes y otra cosa es el pueblo chavista. Son dos cosas totalmente distintas. La prueba es que cómo vive un dirigente chavista y cómo vive un chavista en el barrio, su realidad. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo vive ahora, ven acá, fíjate tú. ¿Qué pasa si tú llegas a mi proyecto? Tú no puedes imponerme tu ideología. O sea, yo tengo mi propia visión del país. ¿Cómo vivo yo? Normal, modesto, producto... ¿Vives como un dirigente o vives como un ciudadano? Yo vivo como un ciudadano, empresario, y vivo con la comodidad que 35 años como presidente del grupo Guácharo Enterprise me ha dado, y con 40 años de carrera artística como Conde del Guácharo. Vivo como cualquier venezolano, vivo en mi Venezuela. Puedo vivir en cualquier parte del mundo, pero yo prefiero vivir aquí. ¿Por qué me meto en esto? Porque tengo una zona de confort. No te estoy diciendo yo vivo bien, pero no tengo país. Y si no tengo país, los que están abajo en ese barrio donde yo me crié tampoco tienen país. Entonces, ¿qué quiero yo? Decirle a la gente, yo salí del barrio, yo conocí el hambre y la vencí. Y me siento muy orgulloso. Me siento orgulloso de crecer en un barrio de valores. Esa es la Venezuela que yo sueño. Un barrio, un pueblo. Cuando yo te digo el barrio, me refiero a los pueblitos, barrios pequeños, barrios grandes. Y ahí hay mucho potencial. ¿Qué necesitan? Una oportunidad. Y el otro día me dijeron, ¿qué es el éxito? El éxito es cuando se juntan la oportunidad con la preparación. Por eso yo creo mucho en la educación para levantar el país. Y a lo mejor no lo vemos ahorita, como el que siembra coco, que me decía mi abuelo. Yo le decía a mi abuelo, abuelo, pero usted no va a ver estos cocos. Y él me decía, pero tú sí. Los empresarios pensamos más en generaciones que en elecciones. Por eso una de las primeras leyes que queremos introducir en la Asamblea Nacional, que va a seguir funcionando aunque tenga nuevo presidente, es una ley de continuidad de gestión. Queremos que vuelva el Senado, queremos que se haga mucha énfasis en la educación. Proponen la bicameralidad. Volver a los senadores para tener una representación por igual de todos los estados, y eliminar la reelección indefinida en todos los cargos. ¿Y el periodo de gobierno al mismo tiempo? Puede ser el mismo. Mira, 6 años es mucho si el gobierno es malo. 6 años es mucho. 12 años es mucho si el gobierno es malo. Hasta siendo bueno, ya la gente le pierde eso. Yo creo que lo importante es planificar el país a largo plazo. Pero una reelección sí promueve. Puede ser si es necesaria, pero lo que sí tiene que eliminar es que el que llega se quiera eternizar en el país. No es lo mismo el Maduro que llegó la primera vez 12 años después
ya no es, ya el modelo se agotó. Benjamín, como candidato te veo muy entusiasmado en el tema de la educación, muy entusiasmado. Parece que lo has mencionado en reiteradas oportunidades. Y aquí hay un candidato que se ha abanderado el tema de la educación y ha dicho que la educación es su pilar. Y bueno, Antonio Eccarri incluso se ha atribuido ser el único candidato que habla del tema de la educación de forma contundente, hacerme que lo tiene como bandera. Pero me parece que tú también lo tienes como bandera. ¿Qué más tienes para la educación? ¿Y cómo te atribuyes tú entonces ahora la bandera de la educación como proyecto de campaña principal? Porque uno siempre tiene un lema principal, y por lo que ves la educación, no sé si me equivoco. Bueno, a mí me gusta mucho no conozco a fondo la propuesta del profesor Eccarri, pero me contenta que piense también en la educación. La educación es una de mis banderas, porque las otras es salud, economía y energía, que yo creo que una cosa va con otra. Sin embargo, yo siento que los países emergentes han surgido, sobre todo en el sudeste asiático, porque le pusieron mucho más empeño a la educación, invirtieron en educación, tecnología e investigación. La propuesta que yo tengo en educación va más allá porque fue mi tesis doctoral, que se la dediqué a Luis Bertrán Prieto Figueroa, el gran maestro de Venezuela. Él decía, educador con hambre no enseña, educador con hambre no enseña, alumno con hambre no aprende. Si a eso le sumas la calidad de las instalaciones que tenemos, lo anacrónico que están nuestras instalaciones, ahí se calma el ansia y la curiosidad de los niños. Debemos ir hacia una educación moderna. Yo propongo que sea una educación bilingüe, con niños bien alimentados y con un bachillerato productivo o escuelas técnicas. O sea, dentro de un bachillerato técnico, que la persona pueda salir ya de bachiller con otro idioma, arte o un oficio que pueda ayudar a él seguir sus estudios universitarios, porque aunque la universidad sea gratis, siempre cuesta. Entonces, cuando tú planteas una educación de primera con maestros y profesores, no solamente ellos, sino todos los empleados del núcleo de la educación bien pagados, tú garantizas que la educación se va a estar haciendo. Hay que adaptar el pensum a los nuevos tiempos y creo que hay una deuda muy grande porque parece ser que hay interés a propósito de quitarle nivel a la educación y de esa forma evitar que los alumnos tengan un pensamiento crítico. Edgar Morin, el francés, decía que el pensamiento crítico es lo único que para a los gobiernos populistas. ¿Qué vas a salvar del chavismo para esas personas que van a votar por ti? ¿Hay algo salvable del chavismo? ¿Hay algo recuperable? Lo que sea, yo no vengo aquí a quitar, a borrar, a cambiar el rojo por el azul, por el verde, no. Lo que sea bueno, que funcione del chavismo, se deja. ¿Una cosa buena? La esperanza que tuvo la gente en las ayudas sociales, que fue, yo lo veo bueno, pero a la vez creó un estado paternalista que le ha hecho mucho daño. Yo no estoy de acuerdo con que tú construyas 1 millón de casas y se las regalas a la gente. Yo estoy de acuerdo en que tú abras el crédito al constructor, abras el crédito al comprador y te abras al libre mercado de la oferta y la demanda. Porque cuando tú le dices, te doy esta casa, pero no es tuya, y el día que no votes por mí o salgas a marchar por mí, yo te la quito. O sea, yo le quitaría a los subsidios, a las ayudas, las bolsas CLAP, eso yo las mejoraría. No es que las puede quitar porque hay una gran deuda social que este gobierno actual no ha podido honrar. Y entonces por eso es que se sienten desvalidos que antes le llegaba una bolsa, porque los subsidios existen en todos los países, porque en todos los países hay gente que necesita, hay gente que no necesita. Mantener los subsidios y la ayuda hasta que la gente deje de necesitarlo. Pero, ¿dejarías el CLAP por convicción o por conveniencia? Porque en este momento se necesita decir eso para tener los votos. Por conveniencia ni por voto, es porque es necesario. La gente se nos está muriendo de hambre
Y O sea, acabas de decir que no quieres regalar nada, No, pero- que el Estado paternalista no es correcto. ¿Cómo entonces dice que vas a recuperar los CLAP, mejorar los CLAP, o sea, seguir regalándole comida a la yo gente? le quitaría el elemento político. O sea, los subsidios, yo no lo quiero llamar bolsas CLAP, los subsidios alimenticios tienen que estar presentes hasta que cesa la causa. Lo que no lo puedes poner es como una cosa normal. Los subsidios no son normales. O sea, si tú caes en un problema, tus amigos, tu familia te ayuda hasta que tú te recuperas. Eso es. Y actualmente hay que decretar, actualmente el venezolano está muriéndose de hambre y muriéndose de mengua. ¿Qué propongo O sea, más yo? al estilo Carlos Andrés con los subsidios de alimentación que daba a los preescolares que al estilo chavismo con el Yo tema le quitaría el elemento político. El elemento Total. político le ha quitado. En los barrios se siente, me lo han dicho, que la gente no sale a acompañarme, a saludarme, porque el jefe de la VC le dice, si sale a saludar Conde, si te echan una foto con él, te quito la bolsa CLAP. Los subsidios son para los que los necesitan. Por eso nosotros estamos preparando un proyecto de decreto de emergencia social. Lo primero que hay que atender a la gente que se nos está muriendo de hambre. No podemos, y esto no es populismo, no podemos esperar 1 año, 2 años que se reactive la economía mientras la gente se nos está muriendo. En lo que esa gente tenga un sueldo digno, decente y suficiente y haya muchos empleos, esa gente ya no necesita subsidio. He escuchado decir al Conde que la economía de cierto modo mejoró de un tiempo para acá. ¿Eso es cierto? El Conde no ha dado declaraciones en ningún aspecto que mejoró. Benjamín Rauseo piensa que no. Creo que falta mucho. No es que ha mejorado, es que la gente se acostumbró. Porque si algo tiene el venezolano es que evoluciona según la situación. Nosotros tenemos una capacidad de adaptación que no le tiene ningún otro país en el mundo. Búscame uno. El venezolano se adapta. ¿Y por qué se adapta? Porque es un ser humano que se reinventa. ¿Y por qué se reinventa? Porque tiene algo que no tiene muchos países, que es esperanza y alegría. Un pueblo con esperanza se levanta a luchar. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Aquí se está sobreviviendo sin tarjeta de crédito, sin crédito bancario para comprar un carro, para comprar una moto, para comprar una casa. Y sin embargo, hacemos lo posible. Y lo más importante, no se nos quita la esperanza y la alegría de que mañana puede ser mejor. Ya que estamos hablando de economía, vamos a hablar un poquito de la gerencia, que también dijiste, yo soy un gerente. ¿Cómo está Musipan hoy? Musipan, cuando aquí en el mundo pasaron muchas cosas y ya veníamos muy mal, Musipan, el reino, cuando quitan los vuelos, disminuyen los ferries, disminuyen los turistas. Un parque que atiende turistas, está también Parque El Agua, está en la montaña rusa que estaba allá en la entrada de Pampatar. O sea, fue bajando la afluencia de los turistas y luego pasó una desgracia mundial que fue la pandemia. O sea, todo eso contribuyó a que todo el movimiento turístico se parara, mas sin embargo nosotros creemos en el país, mis socios siguen y muy pronto se van a reactivar todos los parques en los cuales hemos invertido. Pero en un país también hay crisis, situaciones difíciles. Y usted dice ser un gerente que no pudo mantener, por ejemplo, a Musipan ante la crisis. ¿Cómo plantea mantener un país que ha enfrentado muchas crisis y que las seguirá enfrentando por lo que vemos, por cómo va el mundo, por cómo se está desarrollando la geopolítica, por la dirección que están tomando los conflictos internacionales? La crisis no parece acabarse, por lo menos a corto plazo. Entonces, un gerente que no pudo sostener a Musipan en la crisis, ¿cómo va a sostener a un país? ¿Cómo sostienes tú, al igual que muchas empresas, muchos hoteles, muchos emprendimientos y otros parques turísticos, cómo lo sostienes tú si no tienes quien lleve al turista, como el caso de los aviones y los ferries? Y luego, ¿cómo sostienes tú un parque con 2 años de pandemia? Mas, sin embargo, ¿qué hacen la crisis? Fortalecen a los hombres. Y nosotros nos reinventamos. Mientras cerrábamos Musipan, nacía la Corporación Nacional de Salud, Condesalud, que atendió en su momento muchos casos en sus casas. Yo me reinvento. Y no solamente, yo no digo que soy un gerente, yo soy un hombre que sabe armar equipos,
Quien dice si es buen gerente o mal gerente es los resultados. No, eso lo dijiste en esta entrevista, que era un gerente. Eso no lo estoy No, diciendo que yo. vengo de la gerencia. Ah, bueno. No, soy un gerente. Que sea bueno o malo, lo califica la gente. Si yo soy un buen candidato o mal candidato, lo califica la gente. Si en el primer periodo, los primeros años de mi gobierno, la gente ve cambio y le suena la cartera y pasa su tarjeta y tiene un límite, quiere comprar un carro y lo paga 7 años, los choferes cambian su gandola, los taxistas cambian sus taxis nuevos, ellos dirán, ¿es buen gerente o dice, es un mal gerente? Pero ese tema de la crisis, de la pandemia, pudiera ser parecido al escudo que usa el gobierno con el tema de las sanciones y las decisiones económicas que han tomado. Yo no estoy de acuerdo en echarle la culpa a esos factores. Si tú tienes un gran equipo gerencial, yo creo que al gobierno le falta mucha gerencia porque hay mucho nepotismo. Ponen primos, cuñados, compañeritos del partido. Entonces, tú te preguntas a veces, ¿cuánta de la gente que está trabajando en la parte pública del gobierno es en realidad la gente idónea para ese cargo? Entonces, yo sí creo que al Estado le hace falta mucha gerencia y lo más fácil en este país es echarle la culpa al otro. Por eso cuando tú me decías, pues sí, la gente culpa del fracaso del otro y no se ve interiormente. Y yo le digo las sanciones al gobierno que siempre dice, y no, es que las sanciones, pero ¿qué tiene que ver las sanciones con el agua que no le llega a la gente en el barrio? En Paraguaná actualmente. O es que Estados Unidos se mete en las tuberías y Bueno, debe ser. Entonces, si lo más fácil del mundo es echarle la culpa a los demás. Entonces yo digo una cosa, si tú dicen que no hay medicina por las sanciones, y si tú vendes barcos de petróleo por la izquierda, trasegando de un buque a otro, tú no puedes por la izquierda también comprar medicina y trasegar medicina de un barco a otro. O sea, para excusa, aquí el problema de Venezuela es que la gente que nos ha gobernado no ha tenido los granos suficientes para decir yo me equivoqué, discúlpenme. Yo no he visto a nadie en el tiempo, en los últimos años de Venezuela decir me equivoqué, Venezuela, discúlpame. ¿Cuánto cuesta la campaña del Conde? 50. 50. No tiene cuenta. Nosotros vamos a nuestro ritmo, a nuestro parecer, y esta es una de las campañas más baratas para los puntos que tenemos. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿Y quién la paga? Ha sido financiada por mi propio bolsillo de colaboradores. Seguimos tocando puertas. Hay gente que no cree, hay gente que sí cree, hay otros que te regalo una valla, te regalo tantos libros. Mira, lo que te puedo hacer es pagar las cuñas en este circuito. Y así voy. Porque la papa ya la tenemos. Lo que necesitamos es darle fuerza a que la gente compre y vea que hay una Venezuela posible. Ahí está. Y va a ser posible. Por eso para mí es muy importante. Y tú dices, tú defiendes mucho al CNE. Es el árbitro que tenemos. Y segundo, el presidente que salga electo tiene que ser reconocido dentro y fuera del país. ¿Por qué? Porque va a gobernar para todos los venezolanos y tiene que cesar ya ese manto de opacidad que no permite que tengamos acceso al dinero que tenemos en Londres, el dinero que tenemos en los organismos multilaterales, que ese dinero, una vez que se libera, va a ser invertido en Venezuela. 70% para activar la producción, incluye electricidad, transmisión, producir más petróleo, y 30% en el decreto de emergencia social para atender a los hermanos que se están muriendo de hambre en este momento. Y si eso se libera hoy, ¿usted confía en que este gobierno lo va a usar de manera eficiente, correcta, perfecta, exacta, como debería usarse? No creo. No. En absoluto. Porque si no lo han hecho con todos los millones que le entró antes de las sanciones, entraban los millones. O sea, prefiere que en este momento no se libere. Si se liberan, quedará en la conciencia de ellos. Si lo invierten en la gente que se está muriendo de hambre, en recuperar las escuelas, en recuperar el sistema de salud que está depauperado totalmente, será bueno. Pero si lo van a agarrar para invertirlo en campaña y en más demagogia, está malo. ¿Hay democracia? Si es democracia libre, mediana, grande, pequeña, es lo que tenemos.
no soy yo el que lo califica. Pero sí siento que hay un monopolio del poder que se niega a asimilar que ya su tiempo se cumplió. ¿Hay libertad de expresión? Hay autocensura. No hay censura. No hay persecución, no hay una necesidad de controlar los medios, simplemente es autocensura. Es una decisión de los medios y los periodistas. Porque al principio le dieron duro, entonces la gente le dicen, mira, no digas esto, así el gobierno ya no te presione, los medios se autocensuran. Pero siento que la libertad de expresión es importante en un país. Siento que la libertad de los presos políticos debe ser un hecho lo más pronto posible. Nadie puede estar preso en un país por pensar diferente, porque lo grande de un país, lo que hace grande a un país es el equilibrio entre lo que tú piensas y lo que yo pienso. Hay una verdad. Los venezolanos debemos estar de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo incluso en nuestras diferencias. ¿El vicepresidente quién va a ser? Déjame llegar primero. Cuando lleguemos al río vemos que si cruzamos el puente. No hay ministro, no hay gabinete armado, nada. No, repartir ahorita lo que no se tiene es jugar con los sentimientos de la gente. Vamos a identificar los problemas, ya lo estamos haciendo. Vamos a identificar las soluciones. Esos son los 6 meses de preaviso que va a estar trabajando este gobierno. Y le digo al presidente Maduro que será el primer expresidente vivo de esta época. Y si me aprueban en la senaduría, él sería un senador vitalicio. No va a haber persecución. En absoluto. Por eso en el CNE... O sea, considera que no hay delitos en este gobierno. No, eso es una cosa muy distinta. Benjamín Rauseo se está lanzando al cargo de presidente de la República. No soy ni fiscal ni juez. El que tenga su delito sabe sus consecuencias. Yo creo en el perdón sin impunidad. Justicia transicional. Justicia transicional, aplicarla en los casos que aplique. Pero eso no es cuestión del presidente. Hay países que han aplicado la justicia transicional con muy buenos resultados. No tenemos que estar inventando nada. Desde los juicios de Nuremberg, que se jugaron a 84 y al final terminaron condenados 12 y 14. Entonces es cuestión de buscarle lo que quiere el venezolano, que ya, el venezolano no quiere más pelea, el venezolano quiere salir a trabajar, salir a progresar y que la gente vaya recuperando poco a poco ese poder de ser ciudadano. ¿Tiene visualizado un país modelo? Claro, por supuesto, vamos a hacer la envidia de todo lo demás y no necesitamos privatizar, sino lo privatizable. ¿Qué no es privatizable para mí? PDVSA no es privatizable, ni las empresas básicas. Yo creo que tú no necesitas vender las empresas que tenemos para, en el caso de esas que te nombré, buscar alianza. Ahora, ¿qué privatizaría yo? Todo lo que no tenga nada que ver con el acto en sí del gobierno, lo inherente a servirle al pueblo, a ese pueblo que no está esperando un mendrugo de pan, sino quiere producir el pan o pagarlo con su dinero. Antiguamente se cruzaban en el CADA, y perdone la distancia, que tú eres un muchacho, el albañil con yo recuerdo el CADA. Y ahí ven el carrito, el albañil, el ingeniero, la señora de servicio con la dueña de la casa donde la señora de servicio. Esa era la Venezuela que teníamos. Y yo le digo a todos los venezolanos, yo no soy un hombre de experiencia política. Estoy en la política, no tengo experiencia política. Yo no me comprometo a devolverle la Venezuela que tenemos. Yo lo que me comprometo es a construir la nueva Venezuela. Que pasemos la página de una vez y empecemos a escribir. Cuando digo pasar la página, no es que vamos a arrancar las otras. No, esa queda ahí como enseñanza. Vamos a escribir la primera página de la Venezuela unida que todos queremos. Una sola patria, un solo país y todos como hermanos. Y tenemos con qué. Porque no es justo que la miseria en este país cabalgue sobre la riqueza que nos dio la naturaleza. Para cerrar, viendo la Venezuela que tenemos, de la que tanto has hablado en esta entrevista, ¿te arrepientes en algún momento de haber hecho chistes sobre Venezuela y la realidad del país? Yo no me arrepiento de nada, ni pido perdón por 40 años de chistes, 40 años interpretando
al sentir venezolano. Creo que el conde de Guácharo, que fue adoptado por toda Venezuela y por eso tiene hermanos en toda Venezuela, interpretó y dijo lo que el venezolano quería decir. Un poco como tú estás interpretando como periodista lo que la gente en los alacranes en Puerto Ordaz o en Core 8, en las casitas de Puerto Ordaz, o en Miguel Peña o en San Vicente quiere preguntar. Tú lo estás haciendo y yo en 40 años interpreté lo que querían decir los venezolanos, porque más de una vez decía, como dice el conde del Guácharo. Entonces se convirtió en una filosofía popular y me siento muy orgulloso de haber interpretado por 40 años el personaje del conde del Guácharo. El personaje del conde del Guácharo fue conocido por toda Venezuela. El personaje del conde del Guácharo presenta a Benjamín Rauseo y Benjamín Rauseo lo está presentando a Venezuela una visión de un país que yo lo veo y es posible. Y al conde, cuando me separé de mi conde, que tanto cariño, colgué el sombrero y la alpargata, lo único que me pidió, no le falle a Venezuela. Y después de la carrera presidencial, no le voy a fallar a Venezuela. Después de la carrera presidencial... Si el resultado es negativo, ¿se vuelve a poner el sombrero y vuelve a existir el conde? No, ya... Se acabó el conde del Guácharo. No se acabó. Mientras haya un venezolano que lo recuerde, no se acaba. Y esta candidatura sí es verdad que no es un chiste. No, esto no es un chiste, es muy serio. Y después del 28, yo voy a seguir luchando por mi país. Es el único país que tengo. Lucho por mis hermanos. Si gana Maduro. Sigo luchando por mi país. A Maduro le conviene que gane yo. Si gana Edmundo. Seguiré luchando por mi país. ¿Con Edmundo también? Yo sigo luchando con Venezuela. A mí no llámalo Edmundo, llámalo Pedro, Chucho, lo que tú quieras. Yo sigo luchando por Venezuela y quiero que los venezolanos sepan que yo estoy aquí y a la gente del barrio, de la Venezuela profunda, yo vengo de ahí y tengo fórmula, tengo ideas para que ustedes, así como yo salí de la pobreza, ustedes puedan salir también. Bueno, escucharon a Benjamín Rauseo, candidato presidencial. Ya no voy a decir el conde porque ya me dijo que el conde quedó... Pero me está apoyando. Quedó guindado en el perchero, dice que lo está apoyando. Bueno, era Benjamín Rauseo, candidato presidencial. Se sentó en la silla franca, se enfrentó a las preguntas francas de esta silla que ha llegado para quedarse al país. Y la franqueza la evalúan ustedes. Aquí se hacen las preguntas y la evaluación de franqueza, el medidor de franqueza son ustedes en sus hogares. Espero sus dudas, sugerencias y comentarios a través de las redes sociales y las plataformas digitales. Agradecido con él por estar con nosotros y con cualquier otro que quiera sentarse en la silla franca, porque las invitaciones siguen abiertas, pero no todos se atreven. Nos vemos en el próximo episodio.